samaritana, Ibu es 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 samaritana. Su presencia, siente su presencia. Ay, los cielos están abiertos a tu favor, los cielos están abiertos a tu favor. Siéntelo como quema, siéntelo en esa noche. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Sal de la rutina, hermano, sal de la rutina, sal de la rutina, sal de la rutina. Fuego y candela, fuego y candela, fuego y candela. Aleluya. Ay, santo eres Dios. Aprovecha la presencia. Ay, cierra tus ojos, levanta tu mano y recibe, 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 recibe. Aleluya. Recibe ese toque de Dios. Grande eres Dios. Aleluya. Ay, santo eres Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Ay, fuego y candela está en este lugar. Fuego y candela. Ay, siente el fuego, hermano. Siente el fuego, hermano. Siente el fuego en este lugar. Aleluya. Ay, dile a Dios, no lo siento, pero quiero sentirlo, quiero sentirlo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ay, gracias por tu visitación. Gracias por ese fuego. Gracias por esa candela. Gracias por tu visitarnos en esa noche. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, santo eres Dios. Santo eres Dios. Ay, siéntelo como quema. Siéntele como quema. Ay, siéntelo como quema. Siéntele como quema. Ay, siéntele como quema. Aleluya. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, alabanza, alabanza, adora a Dios. Adora a Dios, aleluya. Su presencia está en este lugar. Su gloria está aquí, aleluya. Su gloria está aquí. Oh, alabanza al Señor. Mi anhelo y mi deseo es que cada uno de ustedes está sintiendo lo que estoy sintiendo, aleluya. Mi anhelo y deseo es que cada uno de ustedes están sintiendo este fuego que estoy sintiendo en mi ser. Oh, hermano, en todos nuestros cultos hay la gloria del Señor. Pero desde el martes aconteció algo especial, aleluya. Desde el martes los cielos se abrieron sobre este lugar. Y presencia de Dios. Esto es lo que cada hermano necesita. Si usted siente eso, no piensa en abandonar. Si usted siente eso, no piensa en entregar. Qué preciosa es la gloria de Dios. Qué precioso es el fuego de Dios. Oh, a su nombre la gloria.
Dios bendiga a mis hermanos, aleluya. Dios bendiga a mi hermana. Abrimos nuestra Biblia en esta noche. Nós abrimos a Bíblia noche. En Juan capítulo 4, aleluya. En Juan capítulo 4. Hoy continuamos A noche nós continuamos con nuestro ayuno general, amén. com nosso ayuno general. Ya 5 hermanos, no sé si más se añadieron. Já 5 irmãos, não sei se tem mais a añadir. Comenzaron desde ayer, A aleluya. começar por de ayer. Pero hoy Pero ahora, los demás empezaron a las 4, alabanza a sobrando Jesús. começar 4. Y vamos a seguir así E nós também seguir assim, hasta el domingo, alabanza al até o Señor. domingo, Clamando a Dios, clamando ao Senhor. rogando al Señor, porque queremos más. Pastor, nós quer mais. Alabanza al Señor. Y nosotros los fuertes E não ser forte não. vamos a ayunar por los débiles, aleluya. Também ayunar para débil não. Amén, hermanos. Amém, hermana. Pues no preocupas quién esté o no esté, aleluya. Não preocupa com esse não tem. Usted está, Botei, pues recibe lo que Dios te va a pues dar. recibi lo que Dios te pagó. Alabanza al Jesús. Juan capítulo 4, versículo 25. Juan capítulo 4, versículo 25. Oh, alabanza a Jesús. Es prohibido callarse, amén. Está proibido para quedar quieto. No cobramos entrada, Nosotros cobra entrada, no cobramos la silla, nosotros cobra pestulna, no cobramos transporte, nosotros cobra transporte, pero se prohíbe quedarse quieto. pero está prohibido para quedar quieto. Alabanza al Señor. Juan 4:25, mis hermanos lo tienen. Juan 4, 25, mi hermana tiene. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos sale esa palabra de Dios en nombre de Tate y su Santo Espíritu. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Hemos avisado, mi saco es Mesías también. Es un gutador llamado Cristo. Ahora es un bien, Él lo declararnos turcos. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús avise a mí, kutapapia cubo te. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntáis? O ¿qué hablas con ella? Y en ese momento aquí su discípulo no llega y nada que la extraña que estaba tapapia con mujer. Ni no avisa Kiko bota busca o para Kiko bota papia con él. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: así no hemos la super para y a Biden stat y a Viceendenan. venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Bien, mira un hombre que avisa mi tur coscumi así. Nota esa aquí lota es Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Nan asali for di stat y a bin cerca de. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabbi, come. Mientras tanto, el discípulo no estaba avisando come, Rabbi. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mas él avisa na mi un comida para comer que vosotros no sabéis de. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: Pensei, el discípulo no estaba avisa otro, por taco un ende a 13 algo de comer pe, Jesús avisa nan. mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida tapa así es voluntad de Jesús comandami y para cumplir con su trabajo. Vamos a orar, aleluya. Van a hacer oración. Cierra tus ojos Será bobo nan. y pide a Dios que te ministre en esta Y pide noche. Dios ministraba de noche. Padre celestial, Dios de gloria, te adoramos, te damos gracias, Dios mío, Jehová, que has abierto las ventanas de los cielos, que has abierto las ventanas, Dios, y puertas de las mangasinas de gloria, y estás derramando tu gloria sobre nosotros, Padre Santo. Gracias por tu fuego, gracias por tu presencia, gracias, Señor, que estás aquí en medio de nosotros de manera muy especial. Gracias por tus ángeles que están en este lugar, Dios mío, Jehová. Oh Jesús de gloria, Padre, ahora que voy a ministrar tu palabra, que no hable yo, Dios mío, inspírame, Espíritu Santo,
Toma control de mi ser, únete con mi espíritu, toma control de mis emociones, toma control de mi mente. Mi vida está escondida en Dios. Declaro que ya no vivo, pero Cristo, que es mi vida, manifiéstate en esta noche. Habla nuestras vidas, ministra a cada corazón de una manera real y directa, Jehová, en el nombre de Jesús. La honra, la gloria es solamente para Dios. Gracias, Padre. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Amén. Nuestro segundo día de ayuno empieza hoy. Nos 2 dias de ayuno a começar hoje. Nuestro segundo día. Nos de 2 dias. Amén. Y nuestras metas principales. Y nos metan en principal. Primero, las almas perdidas. Primeiro, alma não perdi. Segundo, que es similar al primero, que Dios nos entregue a Bonaire. Alabanza al Señor. Y tercer meta principal, alabanza al Señor, que Dios nos dé una convención escondida. Alabanza al Señor. Bendito sea Jesús. Romanos 12:1 dice, Romanos 10:2:1 que tenemos que entregar todos nuestros miembros a Dios. Nuestras manos, nuestros pies, todo. En servicio de Dios. Alabanza al Señor. Y ya no somos de nosotros más, hermanos. Somos de Dios. Y el versículo 2 dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de analizar las cosas. No analizar como el mundo analiza. No analizar manera mundo de analizar. Amén, hermanos. El mundo dice 1 con 1 es 2. Mundo avisa 1 con 1 da 2. Pero Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguno. Pero Dios multiplica la fuerza de Jesus que no tiene. Tenemos que empezar para conocer cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios. Perfecta y agradable voluntad de Dios. Porque cuando caminamos en la voluntad de Dios, encontramos el poder de Dios. Amén, hermanos. Y eso vamos a tratar de hacer en este ayuno. Encontrar el poder de Dios. Encontrar el poder de Dios. Para encontrar el poder de Dios, tenemos que saber ¿qué le interesa a Dios más? Amén, hermanos. Juan 4. Vemos aquí la historia de la mujer samaritana. Amén. Ese cántico precioso. De ese agua que pedimos. Amén. Espero que saben que no estamos pidiendo el agua del pozo de Jacob. Amén, hermanos. Porque hay quienes que van a Israel y traer agua no sé de dónde y dicen que agua es de allá y la gente se vuelve loco. Alabanza al Señor. Pero el agua que Jesús le ofreció a la mujer no era agua del pozo de Jacob. No es agua sucio de Jordán que algunos pretenden traer de Israel. Aleluya. Es el agua, es el Espíritu Santo, es el fuego de Dios. Lo que cambia la vida. Amén. Y ahí estaba con la mujer testificando, evangelizando. Hay que seguir las pisadas de nuestro maestro. No hay uno que evangelizó más que Jesucristo. Predicaba multitudes. Predicaba uno igual que predicaba multitudes. Hay predicadores que no quieren predicar en iglesias pequeñas, pues no conocieron a Cristo. Y aquí Cristo predicando a la mujer, porque por eso vino al mundo, ¿no, hermanos? Predicando la palabra de Dios, predicando a esta mujer. Amén. Y la convenció. Y la mujer dejó su cántaro
Y se fue a la ciudad. Ela vai à stad. Amén. Para predicar a otros. Para predicar outro. Para decir a otros para avisar outro. Que él encontró a su maestro. Que ela encontrou seu maestro. Que él encontró a Dios. Que ela encontrou a Deus. Mira, lo primero que la mujer ha hecho, lo primero que ella ha hecho, amén, fue a predicar, a testificar que Cristo vive. Ela vai testificar que Cristo está viva. He encontrado al Salvador. Ela é Salvador. Amén, hermanos. Ella estaba tan contenta que quería compartir eso. Por eso el Hijo de Dios evangeliza. Por eso el Hijo de Dios testifica. Porque Dios ha hecho algo en su vida. Y siente ese gozo. Siente esa presencia. Que no puede quedarse quieto. Amén, hermanos. Yo testificaba en toda parte. De la universidad yo he traído mucho a la iglesia. Aleluya. Hermano Jamie Eugenia y su esposa es uno de ellos. Alabanza al Señor. Hermana Zoraida americana. Alabanza al Señor. Amén. En toda parte. A holandeses y no holandeses. Porque los holandeses también tienen un corazón que Dios puede romper, quebrantar. No hay nadie duro para Dios. No tiene nada duro para Dios. Amén, hermanos. Y los discípulos llegaron. Y el discípulo llega. Y vieron a Jesús. Y a Jesús. Hablando con la mujer. Papiando que muy. En el 31 dice. Na 31 avisa. Los discípulos le rogaban diciendo, Rabbi, come. El discípulo andaba pisando, Rabbi, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Alabanza al Señor. Jesús constantemente estaba instruyendo a sus discípulos. Jesús constantemente estaba instruyendo sus discípulos. Estaba enseñando a sus discípulos. Parece que él no comió en todo el día. Porque aprovechaba el tiempo. Aprovechaba el momento. Cada momento. Para predicar la palabra de Dios. Para ganar un alma para Cristo. Nosotros comemos todos los días, ¿no, hermanos? Solamente esos 2 días. Hemos apartado para el Señor. Un año tiene 365 días. Un año tiene 365 días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Usted aparta por año para el Señor. Vou apartar para año para el Señor. Alabanza al Señor. ¿Cuándo para alabar al Señor? ¿Cuándo para alabar al Señor? Yo tengo una comida que comer. Eu tenho uma comida para comer. Que vosotros no sabéis. Que vosotros no sabéis. Los discípulos decían uno a otros. El discípulo andaba a avisar otro. ¿Le habrá traído alguien de comer? Algo de comer. No entendían. Y él les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe a su obra. Mi comida está para hacer voluntad de Jesús comandarme y para cumplir con su trabajo. Aquí le está diciendo, por encima de todas las cosas, por encima de la comida, amén, es que haga la voluntad del que me envió. Alabanza al Señor. Haciendo la voluntad de Dios. Usted está caminando conforme a la voluntad de Dios. Usted va a encontrar el poder de Dios. Él dice aquí, el motivo por que vine aquí en la tierra es para hacer la voluntad de Dios. Él me mandó con un propósito. Y Dios le salvó a usted con un propósito. Alabanza al Señor. Que haga la voluntad y acabe su obra. Y terminar su trabajo. La obra de Dios. Y Jesús le sigue diciendo ahí. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Vosotros no avisa falta 4 lunas para tiempo de cosecha llega. Y aquí os digo, mira, me avisa vosso. Alzad vuestros ojos y mirad. Isa vosso cara, los campos
porque ya están blancos para la siega. Jesús tenía una visión diferente que sus discípulos. Jesús le estaba aquí diciendo: alzad vuestros ojos, mira diferente, mira que los campos están blancos ya. Amén, la siega está lista. Y ustedes están perdiendo tiempo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y dice: el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Mira la importancia. El que ciega recibe salario. Alabanza al Señor. Él promete recompensa para el que hace la obra de Dios. El que ciega recibe salario. El que recoge fruto para vida y recoge fruto para vida eterna. El que hace la obra de Dios, amén, está trabajando para el futuro, para la eternidad. Recoge fruto para la vida eterna. Amén, hermanos. Dios muestra ahí a ellos la importancia de ganar almas para Cristo, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Pastor, en el caso aquí he dicho la verdad, uno siembra y otro la cosecha. Pues le trajeron comida, y en vez de comer, Jesús comenzó a predicar. Y yo imagino ahora los discípulos con su pollo allí no pueden mandar la boca porque Jesús está predicando. Están ahí con el pollo en la mano escuchando a Jesús. Aleluya. Jesús aprovechando el momento para enseñarles. ¿Qué es más importante? Amén. Quedar sin comer 2 días, uno no se muere, pero recibe tanta bendición de Dios. Se rompe cadenas, se derrumbe murallas, llega la presencia de Dios. Uno es bautizado con el Espíritu Santo. Uno recibe unción, liberación. Puertas se abren. Porque en el ayuno humillamos ante el Señor. Y ahí ellos ahí con su comida. Y Jesús no comió, pero predicó otra vez. Estaba predicando la mujer samaritana. Ahora está predicando sus discípulos. Amén. El 38 dice: yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Mi manda vos cosechar lo que vos no atrape, otro no atrae y vos a beneficiar y no trabó. Y mientras Jesús estaba predicando, llegó la ciudad. Llegó la ciudad. Alabanza del Señor. Amén. Porque mientras Jesús está predicando a sus discípulos acá, la mujer samaritana estaba predicando a Cristo allá. Y cuando Jesús estaba terminando su sermón, no sé si sus discípulos se pusieron contentos, porque con su pollo, con el pollo en la mano, vieron una multitud acercándose. Ahora ni nosotros vamos a comer. O tal vez hicieron gloria a Dios, no sé. Amén, hermanos. Y en el 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. E houve samaritano for de estado e a queredente para motivo de palavra de mulher com um testemunho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Assim na ora com esse samaritano não abin cerca de não a pedir para que era cerca não ela queda 2 dias
Amén, hermanos. Pues llegó la multitud y Jesús comenzó a predicar a la multitud. Y no comió. No sé si esos discípulos, cuando Jesús terminó de predicar a ellos y comenzó a atender la multitud, no sé cuando Jesús estaba predicando si uno se atrevió a venir. Alabanza del Señor. Jesús está predicando ahí. No sé si uno tuvo el coraje. Señor, la comida se enfría. Señor, a comida está frío. No sé. No me imagino, aleluya. O si pusieron su comida también aparte y estaban ahí atendiendo la cosecha, que es más importante que la comida. Alabanza al Señor. Y en este ayuno estamos pidiendo a Dios a las almas. Estamos absteniendo de la comida, humillándonos ante la presencia del Señor, peleando la batalla contra el diablo y sus demonios, reclamando estas almas, reclamando las almas que son del Señor. ¿Cuándo van a alabar al Señor? Y Él los predicó. Y no sé a qué hora terminaron. Y quedó ahí 2 días. Y después Él comió. Y dice ahí, y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es un de verdad el Salvador del mundo. Amén, hermanos. Amén, hermana. Valió la pena sacrificar la comida, aleluya, para hacer la obra de Dios, donde late el corazón de Dios, donde hay almas que necesitan salvación. Ahí Dios está. Ahí está para hacer. Ahí está para dar. Cuando Él ve a su hijo, cuando Él ve a su hija, amén, haciendo su obra, llegando a los hogares, los demonios salen para enfrentar a usted cuando evangeliza. Y cuando usted va a hacer la obra de Dios, ahí dice Dios, tengo que descender, tengo que mandar ángeles. Él necesita unción, Él necesita poder. Él solo no lo puede hacer. Unción tiene que descender sobre su vida ahora. Alabanza al Señor. ¿Dónde late el corazón de Dios? ¿Dónde está el enfoque de Dios? Alabanza al Señor. En Filipenses capítulo 2. Vamos a ver diferentes textos estos días. Para convencernos lo que le interesa a Dios. Y si usted hace lo que le interesa a Dios, usted va a ver cómo Dios va a añadir lo que usted necesita. Alabanza al Señor. A su nombre sea la gloria. En Filipenses 2, versículo 4, mi hermano lo tiene. Siéntate libre. No te angusties por la hora. Estamos en ayuno, aleluya. No tenemos prisa. Esta noche no vamos a ver película en la casa. Amén. Esta noche el esposo, camas separadas. Pues no hay prisa. Relájate. Relájate. Alabanza al Señor. Filipenses 2. Versículo 4. Disfruta de la palabra del Señor. Disfrutar de la palabra de Dios. Dice ahí en Filipenses 2, versículo 4. ¿Qué dice? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los
otros. No busca vosso interés personal só, mas busca também interés de outro. No seamos egoístas. No láganos no está egoísta. Con otra palabra, amén. Con otra palabra. Y en el 5 Y en el 5 hay algo importante, algo importante, interesante. interesante. ¿Qué dice ahí? ¿Qué está diciendo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La que tiene en vos es actitud aquí que estaba también en Cristo Jesús. ¿Qué había en Cristo Jesús? ¿Qué estaba en Cristo Jesús? ¿Qué fue ese sentir que había en Cristo ¿Qué Jesús? estaba de sentimiento que está en Cristo Jesús? ¿Qué fue lo que motivó a Jesús? ¿Qué estaba de cosas que motivar a Jesús? Él dice en el 6, Está diciendo en 6. el cual, ¿Quién de? siendo en forma de Dios, Aunque que estaba existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. no considera igualdad con Dios algo para tener allí. Alabanza del Señor. Aquí en el mundo, Aquí en el mundo, a veces hasta en la obra de Dios, si bien hasta de obra de Dios, hay posiciones. te posicionan. Amén. Cuando la reina viene, Ahora la reina viene, hay que poner alfombra roja, sí, tiene que poner tapete corra. porque es la reina. Pasó a la reina. Alabanza del Señor, amén. Y no pueden ir a comer con la reina. La reina no viene aquí a comprar un barbecue, no. La reina también compra barbecue, que no. Porque es una persona de posición. Você dueña de posición. Amén, hermanos. Y no va a ciertos lugares. Y no estaba en cierto lugar. No hace ciertas cosas. Y no hace ciertas cosas. Bendito sea el Señor. No así en la obra de Dios. Y no hace obra de Dios. No así en la obra No de Dios. así en obra de Dios. Bendito sea el Señor, hermanos. Amén, hermanos. Adora a Dios, aleluya. Adora a Dios. Pero Jesús siendo Dios, Pero Jesús siendo Dios, no hay posición más alta que Dios. no tiene una posición más alta que Dios. Amén, hermanos. Teniendo el título de Dios, Tiene el título de Dios. no era problema para No él estaba de problema para humillarse, humillar su mes. ser humano. Está ser humano. Amén, hermanos. Sino que se despojó a sí mismo. Él halaga su manera de existir de forma de Dios. Con otra palabra, se destruyó a sí mismo. Con otra palabra, él destruyó su mes. Con otra palabra, él dejó todo lo que él tenía atrás. Con otra palabra, él halaga tu cosa que estaba atrás. Se despojó a sí mismo. Él halaga su mes atrás. Tomando que forma de siervo. Tomando forma de servidor. Piénsalo bien. Pensa bom. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Tomó forma de hombre. A tomar forma de gente. Alabanza al Señor. Es algo sumamente grande, Algo sumamente grande. incomprendible. No está para comprender. Es como no es de comparar. No está de comparar. Imagínese si usted es millonaria, hermana Aira. Imagina por su hermana Aira si vos eres millonario. Amén. 100 millones 100 millones de dólares. de dólares. El 10 pues sería 10 millones. No El tengo que 10 trabajar más. 10 millones. Mi se trae más. Suena a veces, amén. Mira, soy Alabanza al Señor. Amén, hermanos. ¿Usted está dispuesto a dejar todo esto y vivir como una pobre? ¿Estás dispuesto a largar tu cosa y vivir de manera un pobre? ¿Usted lo hará? ¿Lo voy a hacer? ¿Sí lo va a hacer? ¿Por qué? Digo, No, yo estoy diciendo si usted está dispuesto a dejar esos 100 millones de dólares y ser pobre. me está preguntando si vos estás dispuesto a largar 100 millones de dólares y estás pobre. Si Dios no te pide, no. Si Dios no pidió, no. Me Aleluya. pidió ya. Alabanza a Jesús. Aleluya. Es difícil, ¿o no, hermanos? Está difícil, ¿o no, hermana? Ni $2,000, ¿o no? Ni $2,000, ¿o no? Pero él, siendo Dios, dejó todo. Pero él siendo Dios, él haga tu cosa. Dejó su trono. Él haga su trono. Dejó su Él gloria. haga su gloria. Se humanizó. Él vira humano. Amén, hermanos. Amén. No estaba aquí como Dios. Él no estaba de que manera Dios. Era Dios. Estaba de Dios. Pero estaba en la condición
de hombre, de siervo, hecho semejante a los hombres. Y escucha bien, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. 8. E hallando su mes en condición de ende, ela humillar su mes, donde virá obedecido, tena muerto hasta muerto en un cruz. Amén, se humilló. Ela humillar su mes. Los que eran crucificados, colgados, eran ladrones, malhechores. Amén, eran gente maldita. Dios se hizo hombre y se fue a la cruz. Los que estaban en la cruz eran menospreciados, eran los criminales, ladrones. La gente pasa a decir ladrón sin vergüenza. Cuidado que no te bajes, sino yo mismo te clavo otra vez ahí. Los menospreciados pasaban allí, decían malditos, sufre ahora. Los menospreciados. Están menospreciados. Y Cristo Jesús fue a esa cruz. Y Cristo Jesús va a cruz. Alabanza al Señor. Mire el sacrificio de Dios. Mire el sacrificio de Dios. ¿Por qué, hermanos? Alabanza al Señor. Y murió la muerte de cruz. Ela murió en la cruz. Versículo 9 dice: versículo 9 de avisa. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, el nombre de Jesús tu rodilla me ser dobla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, para gloria de Dios Tata. Alabanza al Señor. Mira un sacrificio grande que Dios hace. Mira un sacrificio grande que Dios hace. Entregando a su Hijo. Dios en Jesús reconciliando el mundo consigo mismo. Dios en Jesús reconciliando el mundo con él. Y pregunto, ¿dónde late el corazón de Dios? El corazón de Dios está bati. Alabanza al Señor. Mira el sacrificio que le ha hecho. Mira el sacrificio que le hace. Alabanza a Jesús. Mira el sufrimiento. Mira el sufrimiento. La humillación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios estima el mundo. De tal manera amó las almas. De tal manera lastimé almas. Y usted ayunando por un carro nuevo, Dios dice, ay no. Ya va ayunando por un carro nuevo. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. No se ayuna por un carro, hermano. Ayuna por un auto, hermano. Eso es añadidura. Añadidura. Está en la voluntad de Dios. Está en la voluntad de Dios. Y Dios te dará las peticiones de tu corazón. Y Dios te dará las peticiones de mi corazón. Alabanza al Señor. ¿Cree usted que Dios, aleluya, se levanta de su silla? ¿Usted mira que Dios se levanta de su stool? ¿Cree usted? ¿Usted quiere? Y usted sus 3 días de ayuno. Y hago 3 días de ayuno. Dios dame un carro. Dios te dame un auto. Oh, un carro, Padre. Un auto, Señor. Alabanza a Jesús. Aleluya. Aleluya. Creo que Dios escuche esta oración. ¿Usted quiere que Dios escuche oración? Para alabar al Señor. Mire el sacrificio que Él ha hecho. Mire el sacrificio que Él hace. Mire el precio que Él ha pagado. Mire el precio que Él paga. ¿Para qué? ¿Para Kiko? ¿Para qué? ¿Para Kiko? Para salvar a las almas. Para salvar almas. Para salvar a usted. Para salvar a vos. Allí late el corazón de Dios. El corazón de Dios está batido. Alabanza al Señor. En Juan capítulo 14. En Juan 4. Bendito sea el Señor.
Alabe a tu Dios, aleluya. Gózate en la palabra de Dios. Gózate en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Si sienten frío, pueden pagar este acá. ¿Hace frío? ¿Hace frío? Sí, hermano, paga este. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Juan 14:1. ¿Qué dice? Juan 14:1. ¿Qué te avisa? No se turbe ¿qué? No la haga Kiko, vuestro corazón mira intranquilo. Creéis en Dios, creed también en mí. Querer en Dios, querer también en mí. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está papiando aquí? Jesucristo. Jesucristo. Creéis en Dios, creed también en mí. Querer en Dios, querer también en mí. No se turbe vuestro corazón. No le haga vuestro corazón mira intranquilo. Mira lo que dice en el 2. Mira aquí que te avisaré en 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Tenga casa de mi tata, tengo lugar de viva. Alabanza al Señor. Si así no fuera, si no estaba tacina, yo los hubiera dicho. Lo me avisa vos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Sobre mi trabajo para preparar un lugar para vos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Dios te está diciendo. Dios está avisando vos. No te mates por una casa terrenal. No mata para una casa terrenal. Alabanza al Señor. Sacrifican su vida que le podían dar a Dios. No sacrifican vida con amor a Dios. Amén. Su tiempo que podían dedicar a Dios. Tiempo con amor a dedicar a Dios. Para tesoros terrenales. Para tesoro terrenal. Y Jesús sabía eso. Y Jesús estaba aquí. No se turbe tu corazón. No le haga tu corazón mira intranquilo. En la casa de mi Padre. En la casa de mi tata. Hay mucha morada. Tengo lugar de vida. Hay mansión. De mansión. Alabanza al Señor. Voy a preparar lugar para vosotros. Te voy a preparar lugar para vosotros. Pues quédate tranquilo. Pues quédate tranquilo. Alabanza al Señor. Amén. Amén. Aquí tienes un casa del gobierno que no es tuyo. Aquí nada más tiene un casa de gobierno. Pero allá arriba tiene una casa de Dios. Pero allá arriba tiene un casa de Dios. Los que no dan a Dios a 100%. Están conociendo a Dios 100%. Para sus cosas terrenales. Para cosas terrenal. Tal vez avanzan aquí. Quizás no avanzan aquí. Pero no dan a Dios todo por todo. No dan a Dios turcutín. Entonces por 60 años, si viven 50, 60, 80 años. Si no vive 60, 50, 80 años. Tienen su casa grande, bonito acá. No tienen casa grande y bonita aquí. Pero cuando van al cielo para vivir por la eternidad. Pero ahora va al cielo para vivir para la eternidad. ¿Qué casa usted tendrá allá? ¿Qué casa botín allá? El Señor dice aquí. Señor te avisa aquí. Hay moradas allá. ¿Qué lugar de viva allá? No te preocupes. No preocupa. Con las cosas que la tierra. ¿Qué cosas aquí en la tierra? Y él sabe que sus hijos no le iban a creer. Por eso él dice, créete en Dios, créete en mí. Querer en Dios, querer también en mí. Créeme, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Mira, yo mismo voy a preparar lugar para ustedes. Mira, a mí mismo voy a preparar lugar para yo mismo voy a construir esas casas para ustedes. Alabanza al Señor. No te turbe tu corazón. No le hagas tu corazón, mira ahí tranquilo. Pero ganad almas para mi reino. Gana almas para mi reino. Alabanza al Señor. Los levitas no tenían posesión, hermanos. Los levitas no estaban en posesión. No tenían heredad. No estaban en heredad. Tenían que vivir de los diezmos, etcétera. Aleluya. No estaban en vivir de diezmos, etcétera. Amén, porque eran sacerdotes. Nosotros somos real sacerdocio. Real sacerdote. No tenemos heredad aquí en la tierra. No tenemos heredad aquí en la tierra. Somos peregrinos extranjeros. Alabanza al Señor. Dios quiere toda nuestra atención. Dios quiere nos turnos atención para su obra. Para su obra. Para ganar almas. Para ganar almas. Aleluya. Le duele a Dios. Ahora que almas entrando en el infierno. Ahora que almas anda entrando al infierno. Almas perdiéndose. Almas anda perdi. Dice allí en el versículo 3. Esta dice en el versículo 3. Y si me fuere, y ahora mi pai, yo os prepararé lugar. Y preparar un lugar para vos. ¿Cuántos saben que Cristo no miente? ¿Cuántos saben que Cristo no te engaña?
Yo os prepararé lugar. Lo me preparar lugar para vos. Vendré otra vez. Lo me vin otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Y recibí vos cerca a mí. Para que donde yo estoy, para caminar a mitad, vosotros también estéis. Vosotros también portá. Alabanza al Señor. Pues no te preocupes. Pues no preocupa. Gloria a Dios. Da a Dios lo que es de Dios. Tú no Dios lo que da de Dios. No robe a Dios su tiempo. No da Dios su tiempo. Deja a Dios hacer la obra en tu vida. Deja Dios hacer obra en tu vida. Alabanza al Señor, aleluya. Pero pastor, estoy cansado. Pero pastor, me está cansado. ¿Estás cansado de todo el día estar en oración? ¿Vos estás cansado de estar en el día de oración? ¿O estás cansado por tu trabajo? ¿O vos estás cansado por tu trabajo? Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Trabajando 8 horas. Trabajando 8 horas. No has hecho nada para el Señor. Pues no haces nada para el Señor. ¿O no, hermanos? No, hermano. Alabanza a Jesús. Da a César lo que es de César. Tú no César lo que da de César. Pero da a Dios lo que es de Dios. Pero tú no Dios lo que da de Dios. Trabajas 8 horas. Pues 8 horas. No has hecho nada para Dios, ¿o no? Pues no haces nada para Dios, ¿o no? Y peor aún. Y peor ainda. Cuando recibes el salario. Ahora va a recibir el salario. Ni el diezmo das a Dios. Ni el diezmo va a dar a Dios. Ni una ofrenda das a Dios. Ni una ofrenda va a dar a Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. Aleluya. Aleluya. Y Cristo nos dice. Y Cristo te avísanos. Que Él tiene todo preparado. Que tiene turcos preparado. No te preocupes. No preocupa. Alabanza al Señor. Amén. Amén. No te preocupes. No preocupa. No robas el tiempo de Dios. No guardes el tiempo de Dios. Él dice aquí. Esta visa aquí nan. Yo voy a preparar lugar. Me te voy a preparar lugar. En Deuteronomio 8. En Deuteronomio 8. Cuando Dios sacó su pueblo de Egipto. Ahora Dios saca su pueblo fuera de Egipto. Dios le hizo una promesa terrenal. Dios hace una promesa terrenal. Les prometió una tierra terrenal. Él ha prometido una tierra terrenal. Porque Él les dijo él avisa que les entregaría una tierra que fluye leche y miel. Él le entregará una tierra que fluye leche y miel. Amén. Y les dice también allí, y avisa también, en el Deuteronomio 8, por ejemplo, 17. Lee todo el capítulo, es muy bonito. Les enderé el capítulo, pero 8 17. Y digas en tu corazón, si no, por visa de mi corazón, gloria a Dios. Mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Da mi poder y la fuerza de mi mano a ganar riqueza aquí para mí. En el 18 dice, en 18 avisa, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Me acorda, Señor, por Dios, para sobre esta donado poder para ganar riqueza, para confirmar su alianza con la ura na botata na manera ta awi. Mira lo que dice a su pueblo. Mira aquí que te dice a su pueblo. Israel. Yo te voy a introducir una tierra buena. A mí te voy a introducir una buena tierra. Vas a vivir en casas grandes. Vas a vivir en casas tan grandes. Yo te doy poder para hacer riquezas. Me te voy a dar poder para hacer riqueza. Pero cuando se cumplió esa profecía que no cumplió en el tiempo de ellos, ahora profecía que ha cumplido, no cumple en el tiempo, y Jesús vino al mundo, y Jesús vino al mundo, ahí se abrieron las puertas del cielo. Y las puertas del cielo abren. Amén, hermanos. Pues usted no ve a Jesús en el Nuevo Testamento. Pues bueno, te mira Jesús en el Testamento Nuevo. Cuando llegó el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo llega, decir que yo te doy poder para hacer riquezas. Poder para hacer riqueza. Pero Él dice, pero él avisa, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, cuando el Espíritu Santo venga a vos, recibiréis poder. Vos solo recibí poder. Y vamos a ver esos textos para ser mis testigos. Para mi testigo, no estoy alabanza al Señor. Al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, aunque esperaban al Mesías, aunque no andaba de esperar Mesías, Dios les dio una promesa terrenal. Dios les dio una promesa terrenal. Alabanza al Señor. A la iglesia, na iglesia, Dios le da una promesa espiritual y
eterno en el cielo. Dios tiene una iglesia, una promesa espiritual y del cielo. A ellos el poder para hacer riqueza aquí en la tierra. Poder para hacer riqueza aquí en la tierra. Aquí Dios dice esas cosas yo los añado. Aquí Dios te dice cosas de mi si a mi parecer eso te hace bien, te lo añado. Si a mi parecer ese da si bon mi da tu nave. Te añado esa casa. Mi da tu nave casa. Te regalo ese carro. Mi da tu nave auto. Las puertas se abren y vienen las bendiciones. Pero no te preocupes con las cosas terrenales. Haz mi obra. Y si a mí me place darte porque a mí veo que te conviene, y si placer mi te lo regalo. Cuando nosotros mismos vamos a buscarlo, no somos ni el uno ni el otro, ni espiritual, ni rico tampoco. Perdemos todo ese tiempo atrás del dinero, atrás de ese hueso, y no lo alcanza, ¿o no? Gloria al Señor. Constantemente trabajando. Constantemente trabajan. Y no prosperan. No te prosperan. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Hay que crecer en el tiempo de Dios. Tiene que crecer en el tiempo de Dios. David fue ungido como rey. Pero esperó en el tiempo de Dios. Pero él espera en el tiempo de Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Pues ese pueblo aquí, que en Hebreos 13 dice que ellos esperaban. En Hebreos 13 dice que andaba de espera. Alabanza al Señor. Al Mesías, gloria al Señor, Dios les introdujo, les dio una bendición terrenal. Dios introdujo una bendición terrenal. En Hebreo 11, versículo 13. Hebreo 11, versículo 13. Alabanza, el Señor está aquí, aleluya. ¿Cuáles están conmigo en esta noche? ¿Cuándo está conmigo en noche? Hebreo 11 es el capítulo de la fe. Hebreo 11 de capítulo de fe. Y dice allí en el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y confesar que no estaba extranjero y exiliado ribatera. Ellos que Dios les dio una tierra, Israel. Ellos también sabían que había algo mejor que el centro del mundo, que es Israel. Ellos no vieron ni experienciaron lo que nosotros estamos experienciando hoy en día. Ni experienciar lo que no está experienciado en día. Eran extranjeros, eran peregrinos, gente que eran de pase. Amén. De viaje. 14 dice: por los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Anda buscando un país dinamés. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? No digo que es malo tener una casa, pero malo es porque para tener esa casa usted sacrifica a Dios. Alabanza al Señor. Una casa no me da paz. Un pastor dijo una vez: ahora por fin estoy tranquilo porque tengo mi casa. Un pastor avisó un día: por fin me está tranquilo porque tengo un gacho. Casa es deuda, gastos, puertas se rompe, come gente y tanta cosa, hermano. Casa debe, porque anda como gente come porta nan. O no, los que tienen casa saben cuánto cuesta, o no. Están en casa cuánto te costa para mantener esa casa bonita. Para mantener casa bonita ahí. ¿O no, hermano Ravi? No. Alabanza al Señor. Naturalmente, si puedo tener una casa, lo tengo, aleluya. Naturalmente, si puedo tener un casa, lo tiene. No que la casa me da paz a mí. No que casa da mi paz. Paz me da Dios. Paz Dios te da mi. Si siento su presencia. Si siento su poder. Si hago su obra. Amén, hermanos. Y da un testimonio chiquito. Voy a dar un testimonio pequeño. Alabanza a Jesús.
Mis hijos viven en Curazao. Mi yun anda viva ng Corso. Y no creo que van a regresar a Bonaire. Minta quiere que anda viva en Bonaire back. Alabanza al Señor. Bonaire ya no es su casa. Bonaire ya no está en casa más. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y mira una casa grande, ya grande, mediano. Ya tiene un casa mediano. Mi esposa y yo solo en esa casa. A mí con mi casa solo de casa. No sé, te da cumplimiento en tu vida esa casa. Casa te da un cumplimiento de mi vida. Los mosaicos se rompieron, se levantaron. Pagamos $6,000, creo, florines para poner esos mosaicos. Nosotros pagamos 6,000 florines para poner mosaico en Atlanta. Y hemos usado pego especial que es elástico, no sé qué, contra el sol que va. Y nosotros usamos pego especial que es solo, ya. Dinero botaron, todos se levantaron así. No se engadándose en toda Holanda, sino pagar otra vez, hermana, esta vida para poner un flúor ahí, aleluya. No se puede pagar para poner un flúor ahí, no. Y pintaron el flúor de color porque no, es más barato que poner. Ferve flúor más barato ainda. Ahora ese fer también se quita. Ahora fer también se quita. Constantemente, hermanos. Constantemente, hermana. Estoy contento que tengo una casa que el dueño de la casa no me tiene que decir esto y aquello. Estoy contento que cometí un caso que todo el caso me saya. Pero una casa no puede ser la meta de tu vida, hermano. Pero el caso no puede ser meta de tu vida, hermano. Son añadiduras, cosas que Dios añade. Cosas que Dios te regala. ¿Cuándo puede alabar al Señor? Amén. Somos peregrinos. No está extranjero, no. De la manera que vivimos, damos a entender que buscamos una patria. No está comprendendo que no está buscando un país. En el versículo 33 dice, versículo 33 se te avisa que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Quienes para medio de fe a conquistar reino, ejecutar justicia, obtener promesa, hacer a boca de león. No estoy desviando del tema, aleluya. No estoy desviando. No está desviando por el tema. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Apagué poder de candela, escapador de filo de espada, fuera de debilidad, a bordo así fuerte, había poderoso de guerra a poner ejército en extranjero huy. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mueran han muerto back para medio de resurrección y otros han aguardado torturar sin aceptar la liberación. Por obtener 1,000,000 resurrección. No renunciaron a Cristo hasta la muerte. No renunciaron a Cristo de la muerte. Porque sabían que al resucitar, le espera algo mejor. Algo mejor te esperan. Porque Dios lo ha prometido. Dios ha prometido. Amén, hermanos. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Y otros han pasado en prueba de bofón y sota de carbache. Sí, también cadena y prisión. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Nang awardo piedra, nang awardo kazarna dos, nang awardo tentar, nang awardo matacos para, nang canaron, vestir cuero de carne, na cuero de cabrito, siendo baixi, afligir, maltratar. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, y tú eres aquí con aprobación para medio de la fe, no recibieron lo prometido, no recibí lo que guardo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, Dios provee algo mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Para no guardo así perfecto sin nos.
Pues hermanos, amén, nuestro tesoro tiene que estar en el cielo. Mira cómo esos cristianos vivieron. Mira como cristianos que vivan. Porque sabían que tenía algo mejor allá. Amén, hermanos. Pues si nuestro tesoro, nuestras casas, toda nuestra herencia. No sé si hay carros en el cielo. ¿No? ¿Sí? Un carro de fuego. Amén, hay un carro de fuego. Tal vez es un Mustang allí que saca. Hay calles, amén, calles de oro. Calles de fuego. Amén. Entonces Dios tiene tu carro de fuego allá. Amén, hermanos. Amén, hermana. ¿Qué dice Dios? Tú tienes todo allá. Mientras tenga vida, haz mi obra acá. Alabanza al Señor. Mira cómo ellos vivieron. De la manera que vivieron, uno podía ver que buscaban algo mejor. ¿O no, hermanos? ¿Cómo usted demuestra que está buscando algo mejor? Entregándose totalmente a Dios y a su obra. ¿O no? Si vienes una vez por semana, no estás creyendo que estás buscando algo mejor. ¿Me entienden, hermanos? Alabanza al Señor. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. En este ayuno estamos buscando los tesoros de Dios. Porque donde está el tesoro de Dios, ahí está el corazón de Dios. Y donde está el corazón de Dios, hay bendición y vida eterna. Vamos a ver un texto más para hoy, para terminar en esta noche. Y mañana seguimos. Alabanza al Señor, alaba a tu Dios. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Gloria a Dios. Mateo 11, mi hermano lo tienen. Mateo 11, mi hermano tiene. Alabanza al Señor. ¿Qué dice Jesús ahí? En el versículo 28. Dice, venid a mí. Cerca a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pues, ¿cuántos de ustedes aceptaron al Señor? ¿Cuántos de ustedes vinieron al Señor? Entonces en esta noche no hay nadie cansado de la vida. No hay nadie cargado. ¿O no? Porque si venimos al Señor, dice allí, Él nos hace descansar. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Dice ahí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios toma tu carga. No, Dios toma tu carga. Dios te toma tu carga. Amén, alabanza al Señor. Cristo vive. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios toma tu carga. Amén. Y tu trabajo. Tu preocupación. Amén, hermanos. Pero no te deja ocioso. Amén. Sin nada que hacer. Él te da su yugo. Él te toma tu carga. Es un cambio que usted hace. Amén, hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y en el 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué sigues cargando tu carga? Dile a Dios,
Tú nena Dios. Dele a Dios. Tú nena Dios. Y toma la carga de Dios. Y tú me carga de Dios. Toma el yugo de Dios. Tú me yugo de Dios. ¿Qué es la carga de Dios? Chico te carga de ¿Qué Dios. es el yugo de Dios? Chico te yugo de Dios. El evangelio de poder. El evangelio de poder. Alabanza al Señor. El evangelio es el yugo de Dios. El evangelio es el yugo de Dios. Amén, hermanos. Amén, Pues hermana. usted entrega a Dios toda su carga. Usted entrega a Dios turbo carga. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Qué tienes que Y hacer? que vou dizer assim. Heme aquí, Señor. Atame aqui, Senhor. Ir a predicar la palabra de Dios. Vai predicar a palavra de Deus. ¿Esto es solo Dios? Sí. Esse é só Deus? Sim. Predicad mi palabra. Predicar minha palavra. Haced mi obra. Faça minha obra. Eso es mi carga. Esse aí tá minha carga. Eso es mi yugo. Esse aí tá meu jugo. Amén, hermanos. Y Mateo 6 dice, Mateus 6 tá bisa. amén, que Él añade todas esas cosas. Que tá añadindo a tudo costas aqui. Y ahí sí terminamos por en esta noche. E aí não se nós está terminando para ver. Mateo 6, 19, ¿qué dice? Mateus 6 19 que tá bisa. No hagáis tesoros en la tierra, Não monta na tesoura para vós mesmo batera. donde la polilla y el orín corrompen, Caminho da morte e fruto tá destruindo. y donde ladrones minan y hurtan. Caminho da ladrão tá quebra 30 e horta. Sino haceos tesoros en el cielo, Monta na tesoura para vós mesmo enchê-lo. donde ni la polilla Caminho da ni morte, ni el orín ni corrompen, fruto não tá destruindo. y donde ladrones no minan ni E hurtan. caminho da ladrão não tá quebra 30 ni horta. Tu casa ya en el cielo, Vou casa e enchê-lo. todos los días los ángeles le abren la ventana. Todo dia angalanda abre ventana nan. Amén, porque si es hoy el rapto para que entras y hay aire fresco en tu casa Abre ya. rápido da para dentro para aire fresco dentro da casa. Amén. Amém. Y no se preocupa, no hay boácara ahí en el E cielo, não preocupa, vou enchê-lo de boaca. porque no hay ladrones. Passou não tem ladrão. Tu casa no se va a envejecer. Passou a casa não vira biel. Está hecha de piedras preciosas. Tá assim de pedra precioso. Dice, haz tesoro en el cielo. Deve ser assim tesouro no enchê-lo. En este ayuno queremos acumular tesoro en el cielo. Tem ajuda que nós quer acumular tesouro no enchê-lo. Mira lo que dice en el 21. Mira aqui que está dizendo na 21. Porque donde esté vuestro tesoro, Passou para caminhar, vosso tesouro tá. allí estará también vuestro E corazón. vosso coração lo tá também. Y donde está tu corazón, E caminha para o coração tá. a eso usted le da todo su tiempo. Esse aí botou no turbo tempo. Alabanza al Señor. Entonces, de la manera que usted vive, Pois é a maneira como tá viva. yo sé dónde está su tesoro. Missão do vosso tesouro tá. De la manera que usted vive, É a maneira como tá viva. de la manera que usted dedica a Dios, É a maneira como tá dedicando a Deus. yo sé dónde está tu corazón. Missão do meu coração tá. Y si yo lo sé, E se a missão, cuánto más Dios, quanto mais Deus, cuánto más Dios, quanto mais Deus, cuánto más Dios. quanto mais Deus. Y a veces no dando a Dios lo que le pertenece a E Él, não donando a Deus o que está pertencendo a Ele. le preguntamos a Dios, Nós aponta a Deus. ¿por qué no estoy lleno? Se come está lleno. ¿Por qué no tengo los dones? Se come tinha dono. ¿Por qué no siento fuego? Se come está sem candela. ¿Dónde está tu tesoro? Onde o tesouro tá? ¿Dónde está tu tesoro? Onde o tesouro tá? ¿Dónde está tu tesoro? Onde o tesouro tá? Alabanza al Señor. En el versículo 25 dice, Versículo 25 da 24, 24. ninguno puede servir a dos señores, Com ainda não possível do som. porque aborrecerá al uno Mas sobre oble o Deus, y amará al otro, estime outro. o estimará al uno Oble da leal de som. y menospreciará al otro. E despreciar outro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Porque não possível Deus e riqueza. No se puede. Não pode. No se puede. Não pode. No van juntos. Não só vai junto. Alabanza al Señor. 25 dice, 25 da por missa. tanto os digo, Vai motivo aqui me dá no missa os vosso. afanáis por vuestra vida, Preocupar para vossa vida. porque tu vida está escondida en Dios. Para sua vida está escondida em Deus. ¿Qué habéis de comer? Que como você lo ¿O come. qué habéis de beber? Que como você lo Ni bebe. por vuestro cuerpo. Tampouco vossa culpa. ¿Qué habéis de Que vestir? como você lo viste. ¿No es la vida más que el alimento? Não está mais com comida. Y el cuerpo más que el vestido? E curva mais com panha de vestir. Mirad las aves del cielo, Mire para na de chelo. que no siembran ni ciegan, Não está sembra ni cosecha. ni recogen en graneros, Ni está guarda de magazina. y vuestro Padre Celestial las
alimenta. Y todos vosotros celestial te alimentan. ¿No valéis vosotros mucho más que de ellas? Vosotros no tenéis mucho más valor con él. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y cuál de vosotros os preocupa por añadir un codo en su altura? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? ¿Y para qué vosotros preocupáis vos mesmo con vestimento? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mira con el lelina de sabana te crecen, no te trama, te curpa. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Mamita pisa vos hasta Salomón en tu su gloria no estaba de vestir manera unya sakinan. Y mira lo que dice aquí. Y mira quién te pisa sakinan. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. Mas si de tal manera Dios te viste hierba de sabana y mañana va a tirar en forno. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mucho más famoso hoy en día de poca fe. Y les exhorta: no os afanéis pues diciendo: no preocupamos o me avisando. ¿Qué comeremos? Kiko nos lo come. ¿Qué beberemos? Kiko nos lo vive. ¿Qué vestiremos? Kiko nos lo viste. Dame un carro. Dame un auto. Dame un casa. Dame un casa. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero usted no es gentil, es hijo de Dios. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe. Él sabe. Él te ve andando a pie. Él te ve en el trabajo. Él conoce tu situación financiera. Pero Él te dice en el 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay que hacer primero la obra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y la justicia. Iglesia, buscad primero el reino de Dios y la justicia. Y mira lo que dice: y todas estas cosas os serán añadidas. Serán añadidas. Serán añadidas. Confía a Dios en esta noche. Confía a Dios en esta noche. Comienza a hacer la obra de Dios. El altar está abierto si quieres pasar. Alabanza Jesús. Alabanza Jesús. Toma tu tiempo en el altar. Aleluya. Oh, alabanza Jesús. Oh, gloria al Señor. Mandamos saludos para Dina Tovar allá en Perú. Aleluya. Que Dios te bendiga ricamente. Aleluya. Oh, alabanza Jesús. Bendito sea Dios. Aleluya. Mandamos saludos también para Cristina Redesta. Nos manda saludos también para Cristina. Alabanza Jesús. Y aquí en Bonaire también están sintonizando. Aleluya. Tuvo tiempo en altar. Aleluya. Papia como Dios. En este ayuno, enfócate en los tesoros de Dios. Enfócate en lo que le interesa a Dios. Cambia tu clamor. Cambia tu adoración. Donde está el tesoro de Dios, ahí está el corazón de Dios. Ahí usted puede tocar a Dios. Toma tu tiempo, aleluya. Habla con tu Dios. Ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo ante ti.
Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oh, nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Señor. Te perdonar. Padre, perdónanos. Perdonar, Deus. Perdónanos, oh Padre. Nosso tesouro está outro caminho, Senhor. Nuestro tesoro era en otro lugar. Pero a noite, papai, com nossa Pero vida. hoy en esta noche hablaste de nuestra vida. Oh, Senhor, nós que Oh, Señor, queremos. nós que para nosso tesouro está caminho, para o tesouro está, Queremos Senhor. que nuestro tesoro sea donde el suyo está. Oh, Deus, me te rogamos. Oh, Señor, te rogamos. Obra de nosso coração, a Obra noite. en nuestro corazón en Obra de esta nosso noche. coração de ayuno Obra aqui. en nuestro corazón en este ayuno. De ayuno aqui, use ayuno aqui, Deus. Usa este ayuno, Señor, Para tocar nosso coração. para tocar nuestros corazones. Para botar sentir de nosso coração. Para poner tu sentir en nuestros corazones. Para botar amor para alma não perdi, Para poner el Senhor. amor para las almas perdidas. Deus, para nós confiamos nos Para que vida. podamos confiarte con nuestras vidas. Deus, me te rogamos, a noite. Dios, te ruego en esta noche, Em nome de en el Jesus. nombre de Jesús, Ministrar a nossa vida. ministra nuestras vidas, Ministrar nosso coração. ministra nuestros corazones, Oh, que nós podemos sentir o qual você que sente, podamos Deus. sentir lo que tú sientas, Que podemos confiar. que nos podemos confiar, Que podemos confiar. que nos podemos confiar, Que tú tienes nuestra vida en tus que manos. nos vidan ante bomán, Que tú tienes nuestro hogar en tus manos. que nos hogaran de bomán, Habla con tu Dios, hermano. papia como Dios, rumán, Habla con tu Dios. papia como Dios, rumán, Pon tu carga. ponemos carga, Pon tu carga ponemos carga, en las manos del Señor. ten emanan de Dios, Sigue clamando a tu Dios. sigue clamando a vos, Dios. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor,
Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable tu olor. A tu perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable tu olor. A tu perfume yo quiero ser, Señor. Y acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable tu olor. Y a tu perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable tu honor. Grato perfume yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable tu honor. Alabanza a Jesús. Dile, Señor, Dice Señor, me entrego una vez más en tus te manos. entrega un más de momana. Me entrego una vez más, Te Señor. entrega un día más de momana. He dejado ciertas cosas. Me la da cierto costa. He negligiado ciertas Me cosas. negligia cierto costa. Pero, Señor, en esta noche, Pero Señor, ave noche. en esta noche, Ave noche. me vuelvo a poner, Y te Señor, vuelve a poner mi mes. en tus manos, Te Dios. momanan, Señor. En tus manos, Te Señor, momanan, Señor. para darte lo que a usted merece, Dios. Madunamos lo que vas a merecer, Señor. Aquí estoy, Señor. Dile, Atame aquí, visa, aquí Señor. estoy, Señor. Atame aquí, Señor. Obra en mi corazón. Obra de mi corazón. Dile, Señor, obra en mi corazón. Obra de mi corazón. Limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Quita toda grosura de mi corazón. Quita tu feato de mi corazón. No quiero endurecerme, Y papá. no quema mi corazón, mira duro. Ablanda mi corazón otra vez. Así mi corazón mole trove. Quebranta mi corazón. Quebranta mi corazón. Limpia mi conciencia. Limpia mi conciencia. Sí, Señor, limpia mi Limpia conciencia. mi conciencia. Oh, Señor, Oh, Señor. que yo pueda temerte. Con mi voz sin temor, pavo. Pon tu temor en mí, Señor. Ponemos temor de mí. Ese temor reverente El temor reverente. que yo tenía antes. Como estaba antes. Que ni siquiera me atreví a faltar un culto. Como no estaba tanto me curaste ni falta un servicio. Pero ahora, Dios mío, Por favor, Señor Dios. quedo casa y mi conciencia no me Queda trabaja. atrás y mi conciencia no te atrás conmigo. Oh, Dios, Oh, Dios. limpia mi conciencia. Limpia mi conciencia. Aquí está mi corazón. Hasta mi corazón aquí. Escudriñad mi corazón. Escudriña mi corazón. Ve si hay en mí Waxit en mí. camino de perversidad. Camina de perversidad. Y liberta mi Y corazón. libertad mi corazón. Me pongo en tus manos otra vez. La esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio. Esencia de Evangelio. Señor, Señor, dame amor para las almas. tú na mi amor pe alma na. Dame amor para las almas. Tú na mi amor pe alma na. Déjame sentir
Lo que usted siente, Dios, cuando un alma se entra al infierno. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. En este ayuno me humillo ante ti. En este ayuno me pongo en tus manos. En este ayuno me rindo ante ti. En este ayuno te doy toda mi carga. Te doy todo mi trabajo. Todo mi cansancio. Y quiero libre para adorarte, para hacer tu obra. Y voy a confiar en tu providencia. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Diga a Cristo en esta noche: Jesús, vive tu vida en mí. Jesús, vive la vida. La vida que tú quieres vivir en mí. Yo menguo. Declaro que mi vida está escondida en Dios. Declaro ahora que Cristo es mi vida. Ya no vivo yo, porque el que quiere ganar su vida la perderá. Oh Señor, tú eres mi vida. Perdóname. Perdóname todas aquellas veces que yo puse mis manos, sobre el timón de mi vida. Te lo entrego otra vez. Toma el control de mi vida. Tómalo otra vez, como al principio. Iglesia, no dejes que la experiencia de la vida, las aflicciones de este mundo, ver tu Dios diferente. Aunque pasaron los años, acércate al Señor como un niño, aleluya, que confía que su Dios le ama. Abriendo caminos, forjando mejores destinos, con pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le hable. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos
Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Oh, te adoro, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoro en esta noche, Padre. Te adoramos de noche. Hazme un verdadero adorador, Señor. Hazme mi verdadero adorador. Yo quiero adorar a Dios. Yo quiero adorar a Dios. Espíritu Santo, ayúdame a adorar. Espíritu Santo, ayúdame a adorar. Te adoro, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoro por tu grandeza. Te adoramos por tu grandeza. Te adoro porque tú eres Dios. Te adoramos por somos de Dios. Te adoro porque tú eres maravilloso. Te adoramos por somos de maravilloso. Te adoro porque tú eres Rey de Reyes. Te adoramos por somos de Rey y Reina. Te adoro, Señor. Te adoramos, Señor. Yo confieso en esta noche que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Que Jesús es Rey. Jesús es Rey. Que Jesús es Señor. Jesús es Señor. Yo confieso en esta noche que Jesús es mi Redentor. Jesús es mi Redentor. Él es mi Salvador. Él es mi Salvador. Yo reconozco y confieso en esta noche que Jesús derramó su sangre por mí en la cruz. Que su sangre limpia. Que su sangre purifica. Yo confieso y reconozco en esta noche que el Espíritu Santo es Dios. Que Jehová es Dios. Me doblego ahora. Me doblego ahora ante la autoridad de Dios. Aleluya. Gracias. Gracias, Padre, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro. Mi alma alaba a Jehová. Mi alma alaba a Jehová. Mi espíritu adora a Dios. Oh, adora a Dios en esta noche. Te adoro, Dios mío. El cielo y la tierra te adoran, Jehová. Tú eres grande, poderoso. Tú eres Dios. Y te alabo, Jehová. Reconozco que no hay otro Dios. No hay otro Señor. Solo en Dios tengo paz. Solo en Dios tengo gozo. Adora a Dios en esta noche, iglesia. Deleítate en Jehová. Deleítate en la presencia de Dios. Oh, las cuerdas se caen en lugares deleitosos. Tus cuerdas se van a caer en esta noche. Hay un ambiente deleitoso de la presencia de Dios. Hombres esforzados, hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas,
que siga la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor. Sigue adorando su gloria, hermanos, aleluya. Sigue adorando su gloria, mi hermana. Si quiere estar de pie, puede estar de pie. Si quiere estar en el altar, sigue en el altar. Deja que Dios trate contigo en esta noche. Oh, Señor. Oh, Señor. Haz como Ana. Ana dijo: este es mi ayuno. En este ayuno Dios me va a hablar. Oh, en este ayuno mi Dios me va a hablar. En este ayuno mi mar rojo se va a abrir. Porque voy a buscar el tesoro de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Pase voluntad de Dios. Oh, alabanza a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Nos te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o que quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Y en la prueba alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
lo que Dios irá a hacer. Es hora de vencer. Alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. Y en la prueba alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Su alabanza le escucha. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va enfrente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. alabamos, Señor. Y canta al Señor. Te alabamos, Señor. Disfruta la presencia de Dios. Alaba.
sí, Señor, te alabamos. Te alabamos. Te alabamos en esta noche, Jehová. Te alabamos en noche. Aleluya. Oh, recibe alabanza. Recibe nuestra alabanza. Recibe alabanza, Señor. Recibe la alabanza, Señor. Recibe alabanza, Dios. Recibe la alabanza, Señor. Nuestra alabanza sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Recibe, Jesús, recibe. Recibe. Nuestra alabanza sube, sube. La alabanza sube. Sube, sube, recibe. Sube. Recibe ahora, Jehová, recibe. Recibe, Rabaquima y Saca. Haz lo que quieras, Dios. Haz lo que vos quieras, Dios. Haz lo que quieras, Dios. Haz lo que vos quieras, Señor. Dile, Señor, haz lo que quieras. Dice, Señor, haz lo que vos quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que vos quieras. Ya no temo más. Ya me no te miedo más. Ya no temo más lo que usted me pueda pedir, Señor. Ya me no te miedo de lo que vamos a pedir, mi Señor. Pide lo que quieras, Jehová de gloria. Pide lo que vos quieras, Señor. Haz lo que quieras. Haz lo que vos quieras. Haz lo que quieras con mi vida. Haz lo que vos quieras con mi vida. Haz lo que me quieras, Señor. Haz lo que vos quieras. Heme aquí. Atame aquí. Heme aquí. Atame aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿Y vos qué para mí así? Oh, alabanza. Alabanza, Jesús. Escucha la voz de Dios en esta noche. Escucha la voz de Dios esta noche. Deja que Él te hable ahora, aleluya. La que papi cubo ahora aquí. Deja que Él te hable ahora. La que papi cubo.
Gracias, Señor. Gracias, Dios. Thank you, Señor. Thank you, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Señor. Gracias, Padre. Thank you, Señor. Aleluya. La presencia de Dios es real, hermanos. La presencia de Dios está real, hermana. No tengas miedo, aleluya. No tengas miedo. Pero abre tu corazón. Pero abre mi corazón. Para que Dios haga lo que quiera, aleluya. Para Dios hacer lo que quiere. Mengua, hermanos. Mengua, hermana. En la presencia del Señor, aleluya. En presencia de Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Thank you, Tata. Oh, gracias por tu presencia. Gracias por tu gloria, Dios mío. Gloria a Dios. Oh, alabanza, Jesús. Vamos a clausurar en esta noche, aleluya. Alzando nuestras peticiones al Señor, aleluya. Presentando a Dios una vez más este ayuno, aleluya. Presentando a Dios este ayuno que un día más. Para su gloria, para su honra. Para su gloria y su honra. Si hay hermanos que quieren quedar en la presencia de Dios, pueden quedarse. Si tu hermano que queda, pues queda. Gloria al Señor, aleluya. Alza tus peticiones, aleluya. Alza tu petición. Padre Santo Dios. Tata Santo Dios. Estas peticiones personales son añadiduras tuyas, Jehová. Añadidura de vos, Señor. Tú ya lo sabes. Tú ya lo conoces. Ya vos conocen. Pero te lo presento una vez más. Pero me te presentan a vos, Señor. Aquí están, Señor. Atananki, Señor. Aquí están, Señor. Atananki, Señor. Te los entrego, Señor. Nos te entregan a nabo. En esta noche te entrego, te los entrego. Nos te entregan a nabo, Señor. Te los entrego, Señor. Nos te entregan a nabo. En este ayuno, Jehová. Los pongo en tus manos. Y ya sé que la obra está hecha. Ya no sé qué obra está así. Enséñame a buscar primeramente tu reino y tu justicia. Primeramente por reino y por justicia. Oh, Rabaqueis. Esta petición está ante ti, Jehová. La petición aquí estamos delante, Señor. Y los considero y me consideran como añadidura
Te voy a adorar en este ayuno. Voy a buscar tu tesoro en este ayuno. Voy a buscar tu corazón. Pero tu corazón late para que late con el mío, Dios mío. Y al final de este ayuno, yo puedo sentir, Jesús, lo que usted siente. Por esas almas, por tu obra, Padre. Oh, te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Mira cada petición, Dios mío. Está de tu presencia, Jehová. Tu pueblo los pone en el altar ahora, Jehová. Porque queremos adorarte, Dios. Mira lo que está pasando en Haití, Padre. Aleluya. Mira lo que está pasando en Haití, Dios mío. Mira la familia de Daniel, Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, intervenga ahora. Intervenga ahora. Intervenga Dele gracias por este primer servicio. Dele gracias. Gracias, Padre, Señor. Así empezamos este ayuno, papá. Rogándote, Señor, por las almas perdidas, que nos entregues a esta isla. Queremos levantar campos blancos. 10 iglesias más. Muchos campos blancos. Obreros, Padre. Obreros, Padre. Y danos esta semana que viene una convención llena de tu gloria. Bautiza, Señor. Llena, Señor. Llama obreros. Usa tu palabra. Que tu gloria descienda en esa convención. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y mañana en la mañana a las 9 estamos aquí en oración. Desde las 9 clamando, hermanos. Venga temprano. A las 10 empieza a presidir nuestra hermana Dilia Polanco. A las 10